Hola amigos de YouTube, bueno, cuánto tiempo sin vernos, wow, más de un año creo que desde mi último video. Y bueno, estoy aquí esta vez para contarles acerca de las veces que he preparado o bueno, que he tenido que prepararme para un examen de inglés mientras me maquillo. Y bueno, y ustedes se estarán preguntando, oye, pero ella, ¿por qué está contando esta historia? Y resulta que en estos días una amiga que se está preparando para presentarse a la maestría hizo el IELTS y me dijo, oye, mira, imagínate que saqué 5.5 y para pasar a la maestría pues se requiere alrededor de un 6, 6.5, ¿sí? Entonces dije, no, imagínate las veces que yo he tenido que presentar un examen de inglés. Yo lo pasé a la tercera vez, la tercera fue la vencida. Y yo pensé en ese momento como que, oye, sería muy chévere compartir esta historia porque a veces las personas creen que sí, ya uno vino a hacer la maestría y fue como un camino recto en donde ya simplemente encontré el supervisor, hice el examen, no. Todo fue un proceso muy lento y bueno, esto es como para animarlos un poco, pues no pierdan la fe si de pronto en el examen de inglés la primera vez no les va tan bien. Entonces voy a empezar contándoles la primera vez que yo me preparé para un examen de inglés. Y bueno, resulta que por allá en el 2018 ya yo había terminado la universidad y estaba trabajando en la empresa donde había hecho mis prácticas. Con mis amigos y mis compañeros de esa época de la universidad habíamos querido siempre hacer una maestría en Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos era como el país más indicado para hacerla porque era en el donde estaba la mayoría de las personas que conocíamos en ese momento. Yo recuerdo que me preparé para el primer examen que fue el TOEFL. En ese momento yo saqué unas vacaciones para ir a Estados Unidos. Compañeros me dijeron, estudia el TOEFL y luego de que saques el puntaje, pues vienes acá, te ayudamos a conseguir el supervisor. Ustedes saben que para conseguir la maestría, como ya lo he dicho en mis otros videos, pues lo primero que hay que conseguir es el supervisor. Y bueno, así fue, yo me preparé para mi TOEFL y lo presenté antes de irme a esas vacaciones para Estados Unidos. Tenía que sacar 80 en ese momento y saqué 62 la primera vez que lo presenté. Yo recuerdo que aquella vez me había puesto a estudiar con un libro. En ese momento no existía tantos videos, tantas cosas del TOEFL. Fue bastante útil, sin embargo no alcancé el puntaje. En ese momento yo estaba bastante decepcionada, pero yo dije, no importa, voy, consigo el supervisor y vuelvo y tomo el IELTS porque pues supuestamente esas 2, 3 semanas que iba a pasar en Estados Unidos, pues en mi cabeza funcionaba que iba a practicar inglés. Y yo dije, no, pues yo regreso y con esos 15, 3 semanas que estaría allá, eso me va a servir para mejorar el inglés. Entonces, bueno, yo me fui para Estados Unidos. En ese momento consigo el supervisor. Estaba súper feliz. Yo la verdad no sé, ese supervisor vio, yo no sé qué vio porque en ese momento yo recuerdo que no podía como tener una conversación en inglés tan fluida, ¿sí? Entonces yo dije, no importa, bueno, gracias a Dios lo conseguí. El supervisor me dijo que tenía un proyecto de investigación y yo le expliqué pues que tenía que tomar el TOEFL de nuevo y bueno, me dijo que lo tomara y le avisara. Cuando regreso a Colombia de esas vacaciones, yo recuerdo que lo primero que hice al llegar a Bogotá fue presentar el TOEFL de nuevo. Esa era mi segunda vez. Ya para esta vez ya yo no había estudiado, yo simplemente había dicho, bueno, como estuve 3 semanas en Estados Unidos, ya eso me va a servir pues para presentar el examen. Recuerdo que lo hice por allá por Cota. Era mi segunda vez presentando el TOEFL, pero yo tenía fe, yo dije, no, ya yo conseguí el supervisor, esto debe ser una señal de que ya yo estoy lista. Bueno, en fin, hice mi TOEFL de nuevo. Como a la semana me entregan los resultados y resulta que esta vez había sacado 68. Yo necesitaba sacar 80 y en ese momento fue muy triste porque yo tenía muchas esperanzas y yo dije, bueno, no importa, igual le voy a decir al profesor que saqué 68, que si me puede recibir así. Yo no sé si tenía mucha fe en ese momento, era demasiado perseverante, que le escribí al profesor explicándole mi situación y él me dijo pues que no me podía aceptar con ese puntaje, evidentemente pues 68, imagínense, no. En el listening había sacado como un 12 y necesitaba sacar 20, o sea, el puntaje estaba bastante alejado de la realidad. Ese momento fue muy triste para mí porque pues ya yo sentía que había conseguido el profesor, había dado lo mejor de mí para el examen, pero ahí fue donde me di cuenta también como que todas las cosas buenas toman su tiempo y en ese momento el tiempo que debía tomarme era para estudiar inglés. Entonces yo dije, voy a hacer un pare de esto de hacer otra vez el examen porque pues en realidad eso significa que yo necesito mejorar mi inglés. Entonces pasaron los años, se vino pandemia, yo había ahorrado cierto dinero trabajando, yo trabajaba en campo, como mi familia, mi hermana, todos me apoyaron y yo dije, bueno, llegó el momento ya de dar el paso, ya había ahorrado suficiente, dije, voy a darme la oportunidad de estudiar inglés. En ese momento tenía otros amigos en Canadá y ellos me dijeron, ¿por qué no te vienes para acá, para Canadá, en Montreal? En Montreal es más económico estudiar inglés, es una ciudad, obviamente en Montreal hablan francés,
pero ellos me dijeron también como que es una ciudad en donde puedes encontrar gente de todos los países, puedes practicar inglés, es más económico que en todo Canadá. Yo dije, de una, listo, me voy para Montreal. Cuando yo llego a Montreal, eran 6 meses de curso, yo dije, me voy a ponerme la meta del cuarto mes, presentar el examen. Yo había llegado como en febrero y iba a presentar el examen como los primeros días de junio. Pero en ese momento pues ya yo tenía como mis ciertas dudas con el TOEFL, porque a mí la verdad se me hace como un poco fácil el tema de conversar con un micrófono y que me graben. A mí me gusta más como el tema de contacto visual con las personas, y yo dije, voy a ver qué otro examen puedo hacer, y en ese momento dije, voy a hacer el IELTS, porque el IELTS en la parte de speaking tiene la opción de hablar con el entrevistador, como vocaliza y todo eso. Al principio fue súper duro porque me exigí bastante, como el curso fue bastante costoso, me voy a hacer amigos que hablen español, porque entonces vengo para acá y ese dinero se pierde. Entonces yo dije, voy a solamente reunirme con gente que hable en inglés, y así fue. Los primeros meses fue bastante complejo porque pues uno se siente muy lejos de casa, todo se parece muy extraño, pero pues en ese momento fue súper necesario porque me sirvió mucho hacer ese sacrificio. Recuerdo que yo estudiaba 3 horas en la mañana en ese curso, de 9 a 12, y por la tarde yo me iba a la Universidad de Concordia, que quedaba ahí cerquita a la Academia de Inglés. Y en la Universidad de Concordia me hice amigos de personas de otros países, personas pues que me hablaban en otro idioma, me hablaban en inglés. Y para mí eso fue súper importante porque eso me ayudó a despertar como el oído, sobre todo la parte del listening, que era la que más me faltaba. Entonces yo me acuerdo que yo estudiaba 3 horas en la mañana, me iba para la Universidad de Concordia a estudiar unas 2, 3 horas en la tarde. Yo me acuerdo cuando tomé ese IELTS, lo tomé el 4 de junio, recuerdo muy bien esa fecha. Y cuando yo salí de ahí, yo salí bastante con mucha incertidumbre, porque yo sentí que me había ido bien en el speaking, pero sentía que en la parte del listening no tan bien, me había como medio perdido en el examen un poquito. Y dije, si esta oportunidad es para mí, que las respuestas que haya marcado estén bien, porque ese listening para mí era como lo más difícil. Pero bueno, yo sentía bastante la diferencia porque yo sentí que ya entendía mucho más a esa fecha, pues que si me pongo a compararlo con la fecha que hice la primera vez el examen, el TOEFL. Recuerdo que a los 4 días me dan los resultados del examen. Yo necesitaba sacar 6.5 como en promedio en todas las skills y saqué 6.5. Mira, yo no lo podía creer. La habilidad que me había como jalado para sacar el 6.5 había sido el speaking. En las otras había sacado como 6, pero pues yo en realidad necesitaba con un promedio de 6.5. Entonces para mí eso fue felicidad total. Eso fue la tercera vez que yo hice el IELTS. Imagínense, de 2018 a 2022 habían pasado 4 años para poder mejorar mi inglés. Ese examen ya me iba a permitir aplicar a las maestrías que yo quería. En este caso pues ya quería hacerla en Canadá porque pues me había gustado Canadá, había visto que era un país muy tranquilo, muy seguro, y yo dije, no, pues Canadá es el lugar de verdad que es donde me gustaría hacerla, porque ya conocía, pues ya había vivido unos 6 meses acá. Ya el tema de la maestría, ustedes saben más o menos cómo fue, que busqué el supervisor estando en Colombia. Luego en Colombia pues me entrevistaron como unas 3, 4 veces. ¿No se acuerdan que yo envié como varios correos? Y el único profesor que me respondió como asertivamente fue mi supervisor, con el cual hice la maestría y con el cual desarrollé mi proyecto de investigación. Entonces, ese examen para mí fue muy valioso porque significó como ese paso profesional en mi vida. Significó como esa oportunidad de seguir creciendo, tanto en lo profesional como en lo personal, y me permitió también mirar acá y ahorita también estar trabajando. Vamos a ponernos el laviercito y acá así. Bueno, ahora voy a hablarles de la cuarta vez y ustedes van a decir, oye, pero ¿cuántas veces has estudiado si ya pasaste la universidad? Bueno, imagínense que acá, para uno presentarse al Graduation Work Permit, ahora hay una ley de que uno tiene que hacer un examen de inglés nuevamente. Tenía la opción de hacer un examen que se llama CELPIP, que dice la gente que es más fácil, pero dije, no, ya yo conozco el IELTS, yo sé cómo es el IELTS, pero en este caso tenía que hacer el IELTS general. Para la maestría había hecho el académico. Entonces yo dije, voy a hacer el IELTS general porque pues debe ser mucho más fácil que el académico. La verdad, como en ese momento estaba terminando mi tesis y tenía que presentarme al Graduation Work Permit apenas terminara la maestría, yo no me tomé sino como unos 3 días como haciendo unos test de práctica, y dije, no, con eso voy, no me voy a estresar, voy a dar lo mejor de mí, porque pues yo digo que ya mi inglés estaba mucho mejor después de casi 2 años de haber estado en Canadá haciendo la maestría. Entonces voy a arreglarme hoy el cabello, listo, el maquillaje está listo, porque hoy tengo una reunión.
Para la cuarta vez, y nuevamente era la cuarta vez haciendo un examen. Como que no me sueltan los exámenes de inglés, entonces dije, bueno, voy a hacer el examen, el general. Entonces, bueno, hice el examen general. Yo juraba que iba a sacar una mejor nota en ese examen, porque yo dije, no, pues llevo de 2 años de maestría y yo dije, ese inglés debió mejorar. Pero esos exámenes son del tipo de exámenes que no es tanto que sepas inglés, es cuestión de en realidad saber las estrategias del examen y practicar el tiempo que uno se demora a hacer el examen, saber qué tipos de preguntas, de acostumbrarte como a la metodología. O sea, no es un examen que tú te aprendes cosas en inglés y ya, no. Eso hay que estudiarlo. Lo volví a hacer y saqué en realidad lo mismo que había sacado hace 2 años. Saqué en promedio 6.5. Necesitaba apenas un CLB 7, que en IELTS es que saque 6, 6, 6 y 6 en todas las skills, porque ese era para aplicar a Postgraduate Work Permit. Yo dije, gracias Dios mío, porque con esto puedo aplicar, no más estrés con este examen. Yo juraba que esta era la última vez que yo tenía que presentar ese examen en inglés. Y no, imagínense que acá en Canadá, para seguir con el proceso migratorio y para aplicar una residencia, uno debe hacer un examen que se llama CELPIP. Entonces imagínense ahora en la que yo estoy. Efectivamente, estoy ahorita pensando empezar a estudiar para el CELPIP. Estaba como revisando cómo es el examen CELPIP y sentí un poco más sencillo que el IELTS y que el TOEFL. Yo la verdad para este tipo de exámenes lo que recomiendo es revisar cómo es la metodología de cada examen. Cuál examen se ajusta más como a las skills que uno tiene. Por ejemplo, en ese momento yo les dije ahorita que a mí me gustaba más hablar en persona, frente a frente con alguien, que me sentía mucho más segura, mucho más cómoda. La verdad sugiero que las personas revisen la metodología, si se sienten más cómodos grabándose en un micrófono, la parte de speaking, sería bueno que hicieran el TOEFL. Pero si se sienten mejor hablando con una persona de frente, sería bueno que hicieran el IELTS. Depende mucho de cada persona, de cómo se sienta con el examen. A mí me fue mejor pues con el IELTS, pero quizá también porque tenía un poco ya más de práctica. Entonces ahorita pues me toca estudiar para el CELPIP, el inglés es un camino de nunca acabar. Y no es que mi inglés ahorita, por ejemplo, esté perfecto, en realidad me toca mejorarlo muchísimo. Pero en realidad, chicos, estando acá puedo decirles que no importa uno cómo hable su inglés, no importa que el inglés no sea el más fluido, acá muchas personas son inmigrantes y su inglés no es el mejor. Y en un entorno profesional como es una maestría, un trabajo, nadie te va a hacer sentir menos por la pronunciación o por el acento que tengas. Yo sé que mi inglés no es el mejor, pero he sentido bien con el inglés porque las personas me entienden, yo entiendo a las personas. Cuando me hablan y no entiendo algo, pues vuelvo y lo pregunto. Y bueno, para las últimas reflexiones, para esos exámenes siempre es importante también practicar con el tiempo de que dure el examen, grabarse, pedirle a algún amigo. Ahorita con ChatGPT hay muchas opciones porque ustedes se pueden grabar con ChatGPT, ChatGPT les puede dar feedback. Entonces son muchas cosas las que ahorita se facilitan. Antes esos recursos como que no existían, siento que ahora es un poco más sencillo encontrar herramientas para aprender, para practicar ese examen. Como ya saben, a mí me tomó 4 años hacer el examen, volverlo a presentar, tuve que decir no a una oportunidad por no tener el inglés. Yo siento que tampoco es el tiempo de uno, a veces también es el tiempo en el que Dios quiere que las cosas se den para uno. Entonces, si ustedes ahorita se están preparando para algún examen y le está tomando tiempo, sigan preparándose, sigan estudiando, sigan poniendo sus planes en manos de Dios. Porque definitivamente no es cuando uno quiere, sino cuando de verdad Dios permite que esos planes se lleven a cabo. Y lo más importante es que cuando Él permite que se lleven a cabo, vienen muchas más bendiciones juntas. Ese es mi consejo para todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Miren cómo quedé. Ya está mi cabello planchado para el día de hoy. Me voy pues a trabajar. Espero que les haya gustado. Me gustó mucho volver por acá, por YouTube. Espero hacerles más videitos, así como de este tipo, en donde puedan saber un poco más de mi experiencia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de todo este proceso, pueden escribirme en los comentarios. De verdad, muchas gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!